Buenas tardes, esto es Día Político por TS. ¿O no tenemos nuevo código penal en Honduras? ¿Está o no está vigente? Abogado Juan Carlos Barriento, experto en materia constitucionalista, lo tenemos en Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Un gusto saludarlo a usted y a todo su inmenso auditorio. ¿Cómo estamos con este nuevo código penal en Honduras? ¿Es vigente? A mi criterio, no, Ramón, y le voy a explicar por qué motivos. El artículo 188 de la Constitución de la República establece de que no podrán entrar en vigencia nuevas leyes o nuevos delitos en materia penal durante la suspensión de garantías constitucionales. Actualmente estamos en estado de excepción, Ramón. Están suspendidas las garantías constitucionales desde el 15 de marzo. Por lo tanto, no debieron haber puesto en vigencia ese código. Tenían que haber esperado que desapareciera o cesara la suspensión de derechos constitucionales para que se pudiera verdaderamente implementar ese código. Bueno, aquí hay tantos que defienden este código penal, otros que realmente dicen que es un código que definitivamente de una u otra manera está favoreciendo la corrupción y fomenta otros delitos en el país porque merman las penas. Pero usted lo ha analizado, el Código Penal. Su punto de vista es que por la situación de emergencia no entra en vigencia. Pero No, ¿realmente este estamento jurídico nuevo está acorde a la realidad del país? mire, yo hago mi análisis primario a partir de que yo soy experto en el tema constitucional. Correcto. Pero ya en el tema penal yo no soy experto. Sin embargo, yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Si existen una serie de condiciones dentro del Código Penal donde las penas están rebajadas para delitos de corrupción, por poner el ejemplo, ¿por qué los diputados que se reunieron en sesión virtual ayer y que tienen una significativa connotación dentro del Congreso, por qué no proceden a pedir otra convocatoria, pero ya legal, a una sesión donde ellos puedan derogar ese código o puedan derogar las disposiciones o puedan reformarlas en el sentido de elevar las penas? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no lo hacen? Es decir, es inevitable que ese código ya entró en vigencia a partir de las 12 de la noche. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es buscar de manera puntual las medidas para proceder a reformarlo o proceder a derogarlo o en su caso proceder a abrogarlo de manera total, Sí. pero sin show político, sin show, sino que hacerlo como se debe hacer, a través de una convocatoria legalmente emitida por parte del secretario y el presidente del Congreso, que son los que moderan y dirigen el debate legislativo. Ahora, Ya fue el momento de sí. dejar a través de redes sociales, estar tratando de legislar a través de redes sociales. Si los diputados han tenido más de un año para poder hacerle reformas o enmiendas a esta aplicación del Código Penal, Ramón. Pero es un código penal que realmente está acorde a la realidad del país desde el punto de vista jurídico, abogado. Mire, yo he escuchado a connotados penalistas decir lo siguiente, de que la nueva modernidad penal en el mundo no está castigar el delito en función de elevar las penas. Es decir, ha quedado comprobado de que con la elevación de penas usted no está resolviendo el problema penal, el problema social. Sí. Hay países que inclusive tienen pena de muerte y no han podido resolver este problema. Fíjese que hay cosas que nadie habla y se lo voy a decir ahorita. El Código Penal anterior tenía un artículo que decía que usted no podía cumplir una pena mayor a 30 años. Es decir, la pena máxima por la comisión del delito de asesinato, por ejemplo, son 30 años. Sí. Yo podía matar a 20 personas y solamente me iban a acusar por condenar por 30 años. A mí me da risa que a Roselena de Lobo la condenaron a 58 años, pero cuando la condenaron estaba vigente ese código penal anterior y ella solo podía cumplir 30 años. Hace poco condenaron a una señora por vender becas en el Ministerio de Salud a 1000 y pico de años. Sí. ¿Y de qué sirve eso si el código establece en un artículo que usted no puede cumplir más de 30 años? Mi pregunta es, ¿y eso lo habrán superado en este código? Entonces, la verdad de las cosas es que no hay códigos penales que le queden bien a todo el mundo. Los códigos
penales no son monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Todo el mundo quiere, según su perspectiva, según su quehacer, según su óptica, que le apliquen el código penal de su conveniencia. Los empresarios no quieren, por ejemplo, que ahí se regulen temas sensibles como, por ejemplo, contrabando fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, los abogados no queremos que ahí se regule el tema del prevaricato, del cohecho y situaciones que puedan involucrar la profesión del derecho. Y así cada quien quiere ir defendiendo o permeando las aplicaciones penales. Pero, digo yo, para eso está la socialización de las leyes. Pero el principio general y abstracto de la ley es que la ley es para regular casos generales, no para complacer peticiones particulares de las personas. Abogado, Entonces, la pena es muy baja, sí, la ley. Ahí se acabó el problema. En vez de 8 años, 12 años, que le pongan 25, 30, para que la gente esté conforme y esté contenta. Sin embargo, usted va a ver de que se la llevan en debates tras debates, el Congreso gastando dinero, contratando abogados del extranjero, haya salido un abogado español, dando una serie de explicaciones. ¿Usted cree que la está de gratis? ¿Son que le pagan a saber cuánto? Abogados defendiendo el código en programas. Entonces, todo eso es un gasto que se puede evitar simplemente atacando el punto medular del problema. El punto medular es la pena, que es muy baja, auméntela. Y se quitó usted el problema. Sí, sí. ¿Por qué persisten en esto, Ramón? Lo actuado por este Congreso paralelo ayer, ¿cómo queda entonces, abogado? El mismo secretario de la Presidencia, Valdías, ha recibido la notificación que fue enviada por don Jorge Calix. Y mire que me llama la atención el artículo 218 de la Constitución. Dicen diputados de la oposición que en el inciso 9 de este artículo 218 constitucional no requiere de sanción ejecutiva lo que ellos han establecido o han aprobado en el Congreso. Bueno, en primer lugar, a mi criterio, esa sesión de ayer es un acto nulo y es ilegal, porque ellos no tenían por qué convocar a sesión extraordinaria, tomando en consideración de que el Congreso actualmente está en un periodo de sesiones ordinarias. ¿Cuándo se puede pedir una sesión extraordinaria? Cuando haya impedimento para poder celebrar la sesión ordinaria o cuando el Congreso Nacional esté en receso. Lo pueden pedir 5 diputados o lo puede pedir una mayoría de la mitad más uno de los diputados. Esos extremos no se cumplieron el día de ayer. Por otro lado, quien legalmente debe hacer las convocatorias, según la ley orgánica del Congreso, es el presidente y el secretario. Si ellos no convocan, la sesión no tiene características de legalidad. Así ya lo establece la ley, y esto no es de ahorita. Esto es desde que existe el reglamento interior del Congreso, desde 1982, hasta que ahora recientemente se transformó y se convirtió en ley orgánica del Poder Legislativo. Y ahí aparece considerado todo eso. Entonces, el secretario de Valdía lo que debió de haber hecho es dar por recibida la carta, como lo ha hecho, y después venir y decir, ok, vamos a analizar el contenido de esta carta, que es lo que dice la respuesta de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Tenga la seguridad que le va a decir, señores, lo lamento mucho, pero esta sesión que ustedes han llevado a cabo es nula, es ilegal, y por lo tanto no le vamos a dar curso a su carta, a su solicitud. Bueno, esperemos cómo evoluciona esto, abogado. Yo le agradezco mucho. Sí, dígame. El artículo 218 menciona Valdías, dice que no será necesaria la sanción ni podrá vetar el Poder Ejecutivo en los siguientes casos. Dice, en las elecciones que el Congreso haga no cabe, en las declaraciones de haber lugar a formación de causa no cabe, en los decretos de la conducta del Poder Ejecutivo no cabe, en los reglamentos no cabe, en los decretos que apruebe para trasladar su sede a otro lugar del territorio temporalmente, o para suspender sus sesiones o para convocar sesiones extraordinarias. Dice convocar, pero lo que le está mandando al secretario Valdía no es una convocatoria, lo que le está mandando es un decreto de algo que aprobaron ahí, y que yo sepa, la Constitución no dice eso. El inciso 9, abogado. El inciso 9 dice
en las interpretaciones que se decretan a la Constitución de la República. Ajá. Eso es inconstitucional. Ya la Sala de lo Constitucional, por mayoría de votos, por unanimidad de votos, decretó de que el Congreso Nacional no tiene facultades para interpretar la Constitución. ¿Por qué razón? Porque en la doctrina constitucional mundial, no solo en Honduras, el único ente capaz de interpretar la Constitución es la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional, que en Honduras no hay. Pero el Congreso Nacional solamente puede interpretar leyes ordinarias, leyes secundarias. La Constitución solo la puede interpretar en Honduras la Sala de lo Constitucional a través de un recurso de inconstitucionalidad. Perfecto. Así que decir lo contrario, lo que acusa es ignorancia grasa en el tema constitucional. Gracias, abogado Juan Carlos Barrientos, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias a usted, Ramón, un placer. Vamos a la pausa. Esta problemática de la vigencia del Código Penal, digo problemática porque hay muchos sectores confrontados y no podemos negar lo que está pasando al interior del Partido Nacional de Honduras. El secretario de la Presidencia, Valdías, pidió al Congreso prórroga y él dijo hoy, esperaba que el Congreso sesionara hoy para que aprobara esta prórroga de vigencia. El presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, igual pidió prórroga, pero tampoco se escuchó en el Congreso Nacional. El mismo titular del Legislativo, el doctor Mauricio Oliva Herrera, ha dicho que el Partido Nacional no se ha reunido para tomar este tema y discutir el tema de la vigencia del Código Penal. ¿Cómo interpretar lo que está pasando al interior de este instituto político? ¿Será que está llegando el desgaste o se está reflejando la lucha interna de movimientos que quieren apoderarse del poder de este partido oficialista? Edgardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, tú ya lo has anticipado en tu introducción. Los dos elementos son correctos. Yo creo que, en primer lugar, hay una descoordinación tanto en este tema del Ejecutivo con el Legislativo. Pareciera pues que hubiera también un estira y encoge a nivel de corrientes políticas dentro del partido de gobierno, y también deja entrever pues una improvisación de parte de algunos ministros de gobierno. Digo improvisación porque no se puede dejar para último momento esa solicitud. ¿Por qué no lo hicieron hace una semana, verdad? Esta solicitud de prórroga. Me parece que fue bastante irresponsable y extemporáneo solicitar una prolongación con tan poco tiempo. Pero además, al pueblo hondureño hay que decirle que esta ha sido la ley más discutida en la historia de Honduras. La ley más discutida, más socializada, más debatida en foros, en conferencias, en reuniones privadas, utilizando también ahora los medios electrónicos. Así que, digamos, ¿qué más se podía prolongar? Creo que era o se aprobaba o se dejaba, se abrogaba, como dicen los abogados, esa ley, o sea, se dejaba sin su aprobación. Pero solicitar unas horas antes me parece realmente un acto poco serio de parte de los funcionarios de gobierno que solicitaron eso. Creo que si tenían intenciones, pues lo hubieran hecho varios días antes. Pero repito, creo que había suficiente discusión, suficiente tiempo, y ya era como mucha changoneta, me parece a mí, darle más largas a este tema del Código Penal. Que no hay ley perfecta, no existe. Los que lo han criticado, les pediría que muestren una ley perfecta. Ni siquiera la Constitución de Honduras es perfecta, porque incluso tiene algunas contradicciones. Así que me parece que lo que ha sucedido es lo mejor. Después se pueden hacer algunas reformas al mismo código, pero ya es necesario zanjar este tema, cerrar este tema y dedicarnos a otras cosas más profundas. Pero, lógicamente, como tú dices, queda un mal sabor unido a muchas otras incongruencias que estamos viendo en este momento en el escenario de la administración pública. Esa es una más de muchas que estamos viendo en este momento. Lamentablemente, en momentos en que la pandemia
exige control del poder, coherencia, coordinación de los tres poderes del Estado, participación ciudadana, unidad nacional. Pero lo que menos vemos es todo esto que acabo de decir. Edgardo, estamos viendo una crisis institucional. Cuando digo crisis es por esto que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos momentos. No, creo que no existe, todavía no hemos llegado a una crisis es un estado de situación mucho más grave que lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo son manifestaciones, eso sí, de descoordinación, de falta de coherencia, de falta de toma de decisiones, de una orientación. Yo lo que siento es que falta proactividad desde el Ejecutivo. Pareciera que la enfermedad del presidente ha creado una especie de vacío de poder y en el control del poder y de las decisiones. No se nota esa firmeza, esa claridad, esa contundencia, esa anticipación en la toma de decisiones de parte del Poder Ejecutivo, sí, lo cual preocupa mucho en momentos tan graves como los que nos encontramos producto de la pandemia, que está afectando la economía, la política y la sociedad hondureña. ¿Hay vacío de poder entonces, a tu criterio? Siento que en algunos aspectos sí, siento que en algunos aspectos falta esa cabeza que toma las decisiones con anticipación, que prevé los problemas, los anticipa o que reacciona rápidamente ante los problemas. En ese aspecto estoy viendo debilidades. Ahora, ¿esa carrera proselitista al interior del Partido Nacional también se está reflejando en estos momentos? Yo creo que sí, que no se puede esconder que hay ya bandos bien establecidos dentro del Partido Nacional, la gente que rodea al presidente del Congreso y la gente del Partido Nacional que rodea al alcalde Tito Asfura. Eso está claro. Y al parecer, pues, la mayoría o mucha gente, pues, en puestos claves del Ejecutivo se inclinan hacia el presidente, el alcalde de Tegucigalpa. Habría que pedirles que esas inclinaciones políticas no las reflejen en los actos de gobierno, porque eso le puede provocar mucho daño, no al Partido Nacional, a Honduras en general. Gracias, Edgardo Rodríguez, muy amable por tus valoraciones acá en el programa Día Político. Gracias, saludos, Ramón. Gracias. Saludos. Vamos a la pausa. Apoderados legales del Congreso Nacional de la República interponen formal denuncia por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, delitos contra la forma de gobierno, contra diputados Alejandrina Gutiérrez, está también el diputado David Reyes, contra Luis Redondo, contra Tomás Ramírez y contra el diputado de Libre Jorge Cáliz. Todo esto por lo que pasó ayer, por la convocatoria a una sesión extraordinaria virtual y que se desarrolló precisamente ayer. ¿Cómo lo interpreta usted, diputado Yavés Avión, estas acusaciones? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Matute. Bueno, mire, yo creo que es algo que el Partido Nacional, nosotros ya miramos venir esto, y obviamente a estos compañeros los acusa porque son los que convocaron a la reunión extraordinaria. Pero atrás de estos compañeros sabemos 67 diputados que los acuerpamos en todas las decisiones, que votamos por unanimidad la elección de la nueva junta directiva para obviamente pues discutir ese tema de la abrogación del Código Penal. Y obviamente pues el Partido Nacional, con toda la estructura que tiene al servicio de ellos, lastimosamente pues una buena parte de la estructura del sistema de justicia está a favor de ellos. Sabemos que quieren aplacar las voces disidentes ante tanta injusticia que ocurre en el pueblo hondureño. Sabemos de que esos requerimientos fiscales se pueden ampliar a la junta directiva que quedó y que sesionó y que sesionamos ayer,
y a los diputados que también pues participamos en esa sesión. Le digo que todos los que participamos ahí y los compañeros que están siendo mencionados están firmes, están claros en su posición y valientemente pues van a asumir y vamos a asumir todas las consecuencias de un acto a nuestro juicio legítimo ante la incapacidad y la falta de consenso y de escucha, porque esto lo venimos planteando no desde ahorita. Algunos pueden decir, bueno, ¿por qué lo hicieron a última hora? Miren, si eso lo venimos planteando desde hace meses, sí. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no actuamos y abrogamos ese Código Penal? Ante la falta de apertura del Congreso Nacional, no nos quedó otra más que dar el último intento en la abrogación y eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Aparte de las interpretaciones constitucionales que se ha hablado durante todas estas horas en el país, de que si respalda o no la Constitución, que si respalda o no la ley orgánica del Congreso Nacional, aparte de todo esto, ¿ustedes están conscientes de lo que hicieron ayer, diputado Sabión? Sí, muy conscientemente. Nosotros nos amparamos en la ley. Correcto. Nosotros no hicimos algo trasnochado. Quiero que entienda el pueblo hondureño lo siguiente, porque he escuchado a algunos diputados del Partido Nacional diciendo de que nosotros de Libertad y Refundación lo que queremos es desestabilizar el país, nada más alejado de la realidad. Nosotros, no solo los 30 diputados de Libertad y Refundación, sino que hubieron también 15 diputados propietarios del Partido Liberal más 9 suplentes. Hubieron los 4 diputados con sus suplentes del Pino. Estuvo el doctor Denis Castro Bobadilla, estuvo un diputado incluso del Partido Nacional, que es el señor Lobo. Entonces, aquí hubo representatividad de todas las bancadas. Nosotros, la única agenda en común, Ramón Matute, es por Honduras y que este Código Penal, si queda así y si entra en vigencia, aunque diga que ya entra en vigencia, eso no es así, porque el artículo 188 de la Constitución de la República prohíbe a que en estados de excepción pueda entrar un código o una ley en el país, y eso también nos ampara. Lo otro es que nosotros no podemos quedar inmóviles ante las atrocidades y los robos descarados que se han dado en la pandemia del COVID. Ahí están las denuncias, bien fundamentadas, bien estudiadas. Entonces, lo que nosotros cuestionamos, ¿cómo es que se actúa de una forma, el sistema de justicia de Honduras pretende actuar de una forma ante los diputados de oposición que estamos peleando lo justo porque ese es dinero del pueblo hondureño? ¿Y por qué no actúa contra los desfalcadores de esas enormes cantidades de dinero? Entonces, es ahí donde el pueblo está juzgando. Nosotros tenemos el respaldo de la mayoría del pueblo y lo puedo decir con contundencia. He recibido miles y miles de notificaciones en mi WhatsApp, en mi correo electrónico y también de organizaciones de sociedad civil. Puedo mencionar un montón, pero no viene al caso. La cuestión es que nosotros hemos hecho lo correcto y en base a ley, en base al mandato constitucional que nos da las leyes de la República, es que nosotros nos reunimos, hicimos la abrogación del Código Penal el día de ayer. La pregunta de muchos hondureños, ¿van a seguir sesionando ustedes? Sí, vamos a seguir sesionando. Estamos construyendo una agenda, hay varios temas que podemos construir con la oposición y con la sociedad civil. Cuando digo sociedad civil, es la verdadera sociedad civil, no el que está a servicio del gobierno. ¿Por qué no discutir la famosa ley que se le quitó atribuciones al Ministerio Público y que ahora pues el Tribunal Superior de Cuentas es el que tiene que investigar primero y no el Ministerio Público? Para ponerle un ejemplo, ¿por qué también no podemos interpelar, pero no una interpelación de mentiritas como la que hizo en la ocasión anterior con el señor Bográn? ¿Por qué no interpelamos también al fiscal? O sea, hay tantos temas que el pueblo hondureño necesita saber, pero necesita saber con claridad y transparencia, sí. Porque nosotros los diputados de la oposición entendimos
de que nosotros estamos ahí por el pueblo y que el pueblo no se siente representado por el actual Congreso Nacional. Prácticamente el Congreso Nacional se ha transformado en una oficina de trámite del Poder Ejecutivo. Entonces no hay una división de poderes, sí, y eso es peligroso para la democracia, Ramón. Solo dígame sí o no, por el tiempo. Si los convoca el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, ¿ustedes van a estar presentes en las sesiones virtuales? Tenemos que analizarlo. La ley obviamente lo faculta a él, está en todo su derecho, pero tenemos que analizarlo porque el Congreso Nacional actual debe dar un golpe de timón. Ellos, las voces disonantes, lo que realmente estamos en oposición, que denunciamos las injusticias, simple y sencillamente se nos ha ignorado, sí, durante todos estos años. Entonces vamos a analizarlo con los diputados, con la nueva junta directiva, porque tenemos que sentar un precedente. Ha ocurrido algo inédito en la historia del país. Sí, sí. Prácticamente hay 2 congresos actualmente en funciones, aunque algunos digan que el que nosotros representamos es ilegal, pero bueno, somos 67 diputados que estamos dando la cara. Gracias, doctor Yavés Avión, diputado de Libertad y Refundación por el departamento de Comayagua. Muy amable por atendernos en Día Político. Gracias. Hasta aquí Día Político, buenas tardes.